Hola de nuevo. La última vez que estuvimos hablando, les conversamos sobre lo que llamamos la misión dentro de la misión. Recuerdo un poquito en qué consistía. Es una actividad que hacemos con niños de una zona muy marginal de Guayaquil que encontrábamos por la calle, que están muchos sin escolarizar o que pertenecen a familias desestructuradas. Muchos de ellos, pues sus padres están en la cárcel o son consumidores o las mamás son prostitutas. Entonces son niños muy abandonados humanamente y espiritualmente, ¿no? Y como comenzamos los sábados una actividad muy agotadora, pero preciosa, sí, que consistía, bueno, pues en pasar la mañana con ellos, distribuyendo el tiempo entre catequesis, apoyo escolar, un ratito de oración y juegos, ¿sí? Y terminábamos pues dándoles el almuerzo, ¿sí? Comían muy bien, porque también tengamos en cuenta que son niños en ocasiones desnutridos, niños que no tienen mucho para comer, que su alimento básico es el arroz. Y decir básico no quiere decir como para nosotros quizá el pan que lo acompañamos está en todas las comidas, sino que a lo mejor es lo único que comen ese día, ¿sí? Arroz con un poquito de atún o arroz con un poquito de pollo, eso en días muy festivos, ¿sí? Pero que no tienen la oportunidad a lo mejor de comer un plato de carne o unos huevos o un pescado así semanalmente. Así que la comida del sábado para ellos es fiesta grande, ¿no? Así que también es una parte importante. Entonces, lo que comenzó como una misión solo los sábados se fue transformando en un comedor. Después de la pandemia, la situación en Guayaquil empeoró mucho, sobre todo pues en esas zonas más pobres. Siempre las zonas más pobres son las más afectadas en cualquier circunstancia, ¿sí? Porque, bueno, pues no tienen cómo afrontar las situaciones de emergencia o las situaciones nuevas. Entonces, si ya eran pobres, pues siempre se empeora un poquito más la situación de esas familias. Así que después de la pandemia, los pocos que tenían trabajo lo perdieron. Muchos, claro, también perdieron a familiares, se fueron arruinando más todavía. Así que se cerraron muchas escuelas, muchos colegios, que al haber estado cerrados durante un año, pues la infraestructura se dañó y no se reabrieron los colegios fiscales. Entonces, muchos más niños quedaron sin atención escolar y desamparados. Entonces, el párroco de esa zona nos pidió si se podría transformar esa misión de los sábados, al menos la parte de comedor, en un comedor diario, ¿sí? Porque la situación era más precaria todavía y los niños estaban pasando más necesidad. Así que pues comenzamos con el comedor. Ya no es la estructura tal cual del sábado, el sábado es la misión y hacemos todo lo demás, pero en el comedor diario lo que se hace es, se tiene un ratito sí de catequesis antes de iniciar a comer y después ya pues se les da el almuerzo. Y a través también del almuerzo, pues se va educando humanamente a esos niños. Ellos aprenden a comer con educación, aprenden a comerlo todo, a pedir por favor las cosas, a agradecerlas, a colaborar limpiando su propio plato, limpiando la mesa, a bendecir los alimentos, a dar gracias. Entonces, bueno, pues se hace toda una labor de educación a través de la alimentación y también de evangelización en el ratito que se tiene la catequesis antes o después de la comida, dependiendo del horario que tengan los niños. A nosotras muchas veces nos han preguntado, ¿no? ¿Y en qué consiste la labor social que ustedes hacen en Ecuador? Yo creo que lo he dicho ya en alguna vez antes en estos programas, pero lo repito. A mí me molesta muchísimo esa pregunta, porque no hacemos labor social. Nosotros, los misioneros, hacemos evangelización. Y hacemos evangelización muchas veces, dependiendo de la zona donde uno esté, a través de la caridad. Pero no es labor social, no es por amor a la sociedad en sí, sino es porque Dios nos lleva donde quiere ir Él
a mostrar su amor a la humanidad. Y muchas veces, pues eso, el amor también pasa precisamente pues por cumplir las obras de misericordia que nos enseñó el Señor, tanto en las espirituales como en las materiales, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe. Entonces, todas esas actividades no son una acción de filantropía ni labor social, sino que son actos de caridad por ser precisamente caridad, son evangelizadores. También a veces nos han preguntado, pero entonces ustedes utilizan esas obras de caridad, pues tanto en los comedores como en los apadrinamientos o las brigadas médicas, que de eso hablaremos otro día, lo utilizan para hacer proselitismo. Y yo a esto respondería pues que depende de lo que entiendas por proselitismo, ¿sí? Hay un modo negativo de entender esta palabra y considerar proselitismo como de alguna forma comprar la fe de otras personas, ¿no? Forzarles a creer lo que tú crees, forzarles a aceptar la fe, bien a través de una violencia ejercida sobre ellos física o moralmente o no sé, espiritualmente, o bien a través de comprar con bienes materiales pues la respuesta de su fe. En ese sentido, pues no hacemos proselitismo. Pero si se entiende por proselitismo lo que se entendía en los primeros tiempos del cristianismo, hacer prosélitos significaba cumplir el mandato que había dado el Señor de id al mundo entero, predicad el Evangelio, id y bautizar a todas las naciones, ¿no? A todos los hombres. Entonces se entiende por proselitismo el intentar conquistar almas para el Señor, pues sí. Yo, en lugar de usar ese término, para que no dé lugar a confusión, pues lo vamos a llamar evangelización, que es lo que es. Sí que aprovechamos esas obras de caridad para evangelizar. Es más, no es que las aprovechemos, sino que esas obras de caridad son obras evangelizadoras, ¿vale? Entonces, no es que obligamos a los niños que vienen al comedor o que van a la misión a bautizarse, pero sí deseamos que se bauticen. Por supuesto que deseamos que se bauticen. No es decir, no. Aquí lo importante es que coman, aquí lo importante es que estos niños sientan que son amados, lo importante es hacerles un bien. Por supuesto que es importante que coman. A mí me encanta cuando les veo que empiezan a coger peso y engordan. Guapísimos se ponen, ¿eh? Por supuesto que lo importante es hacerles un bien. Pero el bien mayor es la salvación de estos niños. Les estaríamos traicionando si, pudiendo darles el bien mayor, nos quedásemos solo en darles bienes parciales o bienes temporales. Entonces, a la vez que se les da el bien temporal de la alimentación, el bien de la educación, se les ofrece y se les anima a recibir también el bien mayor que es el Señor. Entonces, no ponemos condición para entrar en esos comedores o para venir a la misión que los niños sean católicos. No lo ponemos como condición. De hecho, muchísimos niños que vienen a la misión son de familias evangélicas, muchos, o de familias no practicantes. Pero sí voy a decir con mucha alegría que muchos se han ido bautizando. Nunca porque se les ha puesto la condición de si no te bautizas no puedes venir a comer o si no te bautizas no puedes venir a estas actividades, sino porque los niños son esponjas y no son tontos. Y estos niños van descubriendo la verdad, van descubriendo el amor de Dios y van deseándolo. Y cuando pasamos un ratito en la capilla y les decimos que ahí está Jesús y les hablamos de la Eucaristía y les hablamos de cómo Jesús puede estar dentro de ti, pues claro, ellos desean eso y empiezan a preguntar cómo poder recibir eso. ¿Cómo puedo hacer yo que Jesús entre en mi corazón? Entonces le dices, pregunta a la mamá si estás bautizado para apuntarte a la catequesis de comunión. Si resulta que el niño llega con toda su tristeza a decirte que no está bautizado y le explicas, ¿no?, que por el bautismo se hace hijo de Dios. Entonces el niño, bueno, se le abren los ojos como platos y él quiere ser hijo de Dios, Y ellos mismos van haciendo una labor de evangelización inmensa en sus hogares. Entonces, estas actividades que se hacen
estas obras de caridad que se hacen son plenamente apostólicas, plenamente apostólicas. Podría decir que no sé cuántos niños habrán bautizado ya en los comedores, pero recuerdo tandas de 20 niños bautizándose, de 15 niños bautizándose, de 30 niños bautizándose, y eso implica no solo el bautismo de estos niños, sino el entrar Dios al hogar, porque estos niños llegan a sus casas y empiezan a enseñar a sus padres a rezar. Y estos niños empiezan a sus padres a decirles que quieren ir a la misa, que les acompañen. Y estos niños regañan a sus padres porque no bendicen los alimentos, porque no dan gracias. Entonces se convierten en un foco de expansión del Evangelio, los niños. Y lo vemos como a partir de ellos, pues también los papás han ido comenzando muchos a hacer un cambio de vida. Gracias a estos comedores también iniciamos varios cursos prematrimoniales de los padres de los niños, sí, que también es algo precioso, porque, bueno, en principio es para prepararse para el matrimonio, pero descubres que aun habiendo sido bautizados, aun habiendo hecho su primera comunión, algunos la confirmación, resulta que han olvidado todo, si es que lo llegaron a aprender, y que no conocen realmente a Dios. Partimos de cero, comenzamos con el credo, sí, y pues son cursos prematrimoniales que duran 4 o 5 meses, porque iniciamos pues en lo más básico, y lo que al principio comenzó como un deseo pues de casarse con la persona de la que están enamorados, se va transformando en algo mucho más grande, que es no solo el matrimonio, que ya es algo muy grande, sí, como sacramento y como manifestación del amor de Dios, sino que también empieza una ilusión enorme de recibir a Jesús como si fuera su primera comunión. Descubres que empiezan a enamorarse del Señor, entonces ese día en el que van a recibir pues de nuevo a Jesús, que es el mismo día en el que se van a casar, están con la ilusión de tanto de su entrega a su esposo, como de su entrega, casi parece por primera vez, a esa recepción de Jesús en la Eucaristía. Entonces se empiezan un encuentro verdadero con el Señor, y además los dos, el hombre y la mujer. Entonces hemos visto cómo a través de estos comedores, de esta misión, se llega a los niños, cómo a través de los niños se llega a los padres, y cómo al final son familias enteras evangelizadas que comienzan una vida de fe auténtica, y que ellos mismos también pues van llevando esta buena noticia, esta noticia salvadora, a sus otros familiares, a sus vecinos. Así que es un foco de expansión. Hay el comedor que iniciamos se fue extendiendo, y hoy en día tenemos ya como 4 comedores en los que comen 500 niños diariamente. Y uno de los párrocos de uno de los comedores, que llegó a la zona pues por primera vez, estaba bastante asustado con la situación, y tiene 2 parroquias muy cercanas la una de la otra. En una hay comedor, en la otra no. Y él decía: madre mía, es impresionante la diferencia que hay, siendo la misma situación, estando tan cercanas una parroquia de la otra. Porque la vida de fe en una de ellas se había revitalizado o se había prácticamente iniciado a través de los niños del comedor. Entonces había muchos niños apuntados a la catequesis, mucha vida sacramental, mucha participación en la misa de los domingos, mientras que en la otra no había nada, prácticamente estaba desolada. Entonces él nos decía: no se puede imaginar el bien que se hace a través de la labor que se realiza a través de los comedores. Pues esto es todo por hoy. Ya llegó la hora de despedirnos, y que el Señor les bendiga a todos. Hasta la próxima.